Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de Facebook, Spotify, vía televisión o vía plataforma, o por radio, por donde sea que nos puedan estar viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en pleno proceso electoral, ya hacia el cierre, estamos a 2 semanas, a 2 domingos para que se dé la elección por diferentes cargos en el país, pero desde luego el más relevante es por la presidencia de la República, y el debate está álgido, está fuerte, y desde Código Libre no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar con ustedes algunas impresiones. Se trata de compartir impresiones, intentaremos ser objetivos, aunque como ustedes se dan cuenta, de repente nos ganan las emociones, y no se diga si el ejemplo lo ponen en cobertura nacional, los grandes intelectuales que sí se hacen reconocer, digamos así, se hacen nombrar o señalar, y además signaron un manifiesto este lunes pasado en apoyo a Xóchitl Gálvez, 200 personas, como se dice abajo, firmantes en apoyo a Xóchitl Gálvez. Se acaban las máscaras, entonces la marea rosa también acabó con sus máscaras y también se declinan por Xóchitl Gálvez. Bueno, tampoco tenemos que escandalizarnos por si cada uno de nosotros, si ustedes ya emiten abiertamente su preferencia electoral. Y aquí, bueno, trataremos aún así de dar algunas impresiones lo más objetivo posibles. No dejan de tener cierta emoción, como les comento, pero ya ustedes juzguen a fin de cuentas. Lo que comentamos aquí es de manera muy respetuosa, y no solo nos vamos a referir al asunto del post-debate. Se dio un debate, se dan las campañas, después se da un post-debate, todo un análisis de lo que sucede a partir de lo que vimos diferentes personas en lo que sucedió en el debate. Lo que sucedió el domingo fue que fue una jornada larga que inició desde muy temprano con la concentración política en favor de Xóchitl Gálvez, llamada Marea Rosa, que es un producto de marketing. A fin de cuentas ya quedó en evidencia que es un producto de marketing, que a fin de cuentas es una estrategia para toda esta alianza PAN-PRI-PRD. Es válido. Hubo intenciones de querer manejarse como sociedad civil, y han manejado tanto el concepto de sociedad civil que nos quedamos en duda. Entonces, ¿qué es esto de sociedad civil? Todos los que están en favor de la otra alianza de Morena, PT y Verde no son sociedad civil. A fin de cuentas, sociedad civil somos todos, a fin de cuentas, ciudadanía somos todos, y todos con ese derecho a votar lo manifestaremos este domingo 2 de junio. Y a fin de cuentas la sociedad civil emitirá un voto por el cual saldrá electa la nueva presidenta de México, que sin duda será una mujer. Entonces desde temprano hubo esa actividad en el Zócalo del país, pero no nada más queremos tocar este punto. Más adelante queremos retomar este asunto que nos parece por demás trascendente en torno al genocidio que está llevando a cabo Israel en contra del pueblo de Palestina, en Gaza. Lo relevante de esta última semana es que la Corte Penal Internacional ya solicitó orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Está desde luego indignado este genocida, y se le está pidiendo lo que está pidiendo el encargado, el fiscal de esta Corte Penal Internacional, que se declare una orden de arresto. Más adelante estaremos comentando este asunto porque es importante, es relevante, y lo queremos comentar porque me sorprende significativamente cómo es que los medios nacionales en México siguen callados, no abordan el tema, prefieren no abordarlo, y lo que me hace suponer es que
los intereses, o más que los intereses, el perfil político y el perfil económico de la comunidad judía en México es de tal fuerza que tiene callados a los intelectuales, a los grandes intelectuales y a los grandes comunicadores y a las grandes televisoras en México. En Estados Unidos no se diga, también son abiertamente favorables a la posición genocida de Israel, extrañamente porque en otros momentos han ido supuestamente por supuestos genocidas, han ido a su país, me recuerdo la República de Yugoslavia, Serbia, Herzegovina, todo este asunto que se dio hacia finales de la década pasada, de la década de los 90, y ahora que tienen y además que tienen de muy amigo a uno de los genocidas mundiales, resulta que se indignan porque lo acusan de genocida precisamente. Esto lo abordaremos en un momento más. Mientras tanto, podemos arrancar por cómo se dio en los últimos sucesos de este debate y este postdebate. Decimos desde la mañana de este domingo una concentración política, no deja de ser política, llamada Marea Rosa, no deja de ser un producto de marketing. De hecho, tan es un producto político, una de las ramas más de toda esta mercadotecnia en favor de Xóchitl Gálvez, que la propia presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a que no se use el color del INE en las manifestaciones de Xóchitl Gálvez. Hizo una manifestación, es una invitación, digámoslo así, antes de la concentración del domingo, y cómo se le fueron encima los grandes intelectuales de siempre, los intelectuales llamados orgánicos, entre otros. Ahora sí voy a dar algunos nombres para que ubiquemos en el sentido también respetuoso, porque también está en su derecho. También se ve que son xochitltecas, como se está diciendo últimamente a los seguidores de Xóchitl Gálvez. Están en su derecho de apoyarla, nada más que el disgusto que nos provoca es cuando se quieren pasar por independientes, autónomos, por neutrales, y no, la verdad es que siempre lo hemos sabido, están a favor de este proyecto, y digo, está bien. Y qué bueno que ahora la reconocen abiertamente a partir de manifestaciones como las que se dieron desde el fin de semana y como las que se dan con este desplegado firmado por todos ellos. Y Guadalupe Tadei dijo, por favor, ya no usen, sería bueno que ya no usen los colores del INE. El color rosa siempre ha distinguido al INE como autoridad electoral, y sería muy bueno que no lo usen. Y además hizo un llamado a que, bueno, más que un llamado, hizo la aclaración de que tan es un evento político que pasó el domingo pasado, que se va a cargar a las cuentas de la campaña electoral de Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl Gálvez ya desde la semana pasada dijo que sí, que se va a cargar a sus gastos, porque efectivamente es un proceso político, es un producto político, es uno de los brazos políticos de toda esta campaña. Toda una campaña, a fin de cuentas estamos hablando de la Marea Rosa, a fin de cuentas todo un eje, digamos, político en favor de Xóchitl Gálvez, pero coordinado por este empresario de cobertura nacional, que lo conocemos de cobertura nacional, Claudio X González, que se hace llamar activista social. La verdad es que es un activista político, que está bien también, nada más insistimos que no lo quiera ocultar esa disposición política que tiene, esa preferencia política que tiene además por 3 partidos que él mismo ha coordinado, que él mismo ha financiado, que él mismo se ha encargado de encabezar todo esto que le han llamado Corazón por México. Ya no recuerdo cómo se llama exactamente, han cambiado tantas veces su nomenclatura que me parece que se llama Fuerza y Corazón por México en últimas instancias. A fin de cuentas, todo esto es parte de una estrategia encabezada por Claudio X González, financiando a los 3 principales partidos políticos de la derecha, PAN, PRI y PRD, para que se unan a este frente aparentemente cívico, frente Fuerza y Corazón por México, una cosa así que se está denominando.
Entonces en principio queda claro que es un movimiento, esta marea rosa es, a fin de cuentas, más que un movimiento, es un producto. Movimiento nos alude a un movimiento social, y un movimiento social tiene otras características. El movimiento de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ese sí es un auténtico movimiento social. El movimiento zapatista en los 90, que a la fecha todavía está persistente, pero ya, aunque no se escucha tanto, desde luego es un movimiento social. Las mujeres desde hace tiempo y hasta la fecha sostienen un movimiento social. La Marea Rosa es un producto político que en cuanto se acabe el financiamiento, en cuanto pasen las campañas electorales, en todo caso veremos qué es lo que queda de todo esto. Por ahora financiado de manera amplia por estas fuerzas políticas y por empresarios como Claudio X González. Bien, se reconoce entonces que la denominada ola rosa, marea rosa, siempre fue política, no necesariamente ciudadana, aunque sí está nutrida de ciudadanos legítimamente preocupados por México. No comparto necesariamente sus preocupaciones, en donde hablan de un estado dominado por la delincuencia, que vivimos con miedo, en fin, todo este discurso que ellos manejan, una dictadura, hablan del peligro de la dictadura en México, pero justamente su marcha, su concentración política el domingo, donde lo hicieron de manera libre, pues habla de que no hay dictadura, que lo hicieron en paz, nadie lo reprimió y lo hicieron en paz. Querían la bandera nacional en el Zócalo y la tuvieron. Además, por si las moscas, ellos llevaron su propia bandera y se manifestaron de manera libre. También los 200 abajo firmantes de este desplegado en favor de Xóchitl Gálvez también acusan del peligro de la dictadura, y la verdad es que tanto este lunes pasado como todo el tiempo, porque varios de ellos son escritores cotidianos de diferentes periódicos nacionales, también publican cotidianamente. Entonces, ¿en dónde está la dictadura? En una dictadura ellos estarían en la cárcel, estarían perseguidos o habrían sido asesinados. No es el caso de México, estamos lejos de vivir una dictadura. Dictaduras, echen un ojo a lo que sucede en Chile con Augusto Pinochet, en fin, diferentes dictaduras en América Latina, en Argentina, en Brasil, en diferentes países donde se ha sufrido la dictadura, o bien en países donde se ha vivido guerrillas, problemas de guerrilla, en donde también se ha vivido persecuciones con asesinatos de por medio. Esos son ejemplos importantes de dictaduras, y en México lo que tenemos es una sana democracia en donde cualquiera puede decir lo que piensa, incluidos nosotros también, insisto, gracias a Código Libre, que nos deja decir lo que pensamos, y volvemos a decir, lo que decimos aquí es en estricto apego a lo que se pueda decir de este Resiliencia en Línea, pero no necesariamente corresponde a la opinión que tenga los compañeros o el resto de compañeros de Código Libre. Y por eso de compañeros no solo son Gerardo, Carla, Felipe, que son productores, sino también el resto de compañeros que desarrollan diferentes contenidos para Código Libre. No necesariamente nuestro punto de vista, no necesariamente es el mismo que ellos comparten. Y por ejemplo tenemos a nuestro compañero y querido Octavio, que en estos momentos es uno de los líderes, uno de los contendientes en campaña electoral local, a quien le deseamos mucha suerte. También seguramente entonces no concuerda con nuestros dichos, pero hay respeto mutuo, y entonces, insisto, lo que decimos en Resiliencia en Línea no necesariamente corresponde a lo que dicen, a lo que piensan el resto de compañeros de Código Libre. Entonces, en este llamado que hace Guadalupe Tadei, más que un llamado, es un desconocimiento. Ya en términos conceptuales podemos decir que desconoce a la Marea Rosa, porque la Marea Rosa, entre otras cosas, en sus orígenes de movilizaciones, para no decirle movimiento social, en sus inicios de movilizaciones, decía que estaba defendiendo al INE, nada más que estaba defendiendo al INE de Lorenzo Córdoba, y ya una vez que cambian el liderazgo del INE, del Instituto Electoral, y llega Guadalupe Tadei, entonces se baja, digamos, esa pretensión política desde el INE, esa posición política que tenía el INE,
tendenciosa hacia la derecha. Eso sí está mal, digamos, porque no es un árbitro, no debería de estar jugando a favor de uno u otro partido político, sino ser neutral para garantizar precisamente un proceso equitativo, un proceso democrático. Y entonces Lorenzo Córdoba desde luego estaba alineado a esa derecha que aparentemente defendía el INE. Guadalupe Tadei tiene otro perfil, tiene un perfil más bajo, más discreto, no anda moviéndose en cámaras, y esta vez llamó la atención, y además llamó la atención porque dijo: no usen los colores del INE. Básicamente desconoció a esta María Rosa como interlocutor, como su representante, digamos, ante la sociedad civil. Les dijo básicamente: no hace falta que nos defiendan de nada, por favor no usen de los colores del INE. El INE siempre ha usado el color rosa institucionalmente, por favor ya no lo usen. Y cómo se le fueron encima. Entonces Ciro Gómez Leiva fue uno de los que, él más bien en una posición irónica, diciendo que Guadalupe Tadei debería estar preocupada más por el proceso electoral, que debería estar preocupada porque el proceso electoral se lleve en paz en medio de un clima de violencia. Sergio Sarmiento fue ridículo porque sacó su catálogo de colores, diciendo que el color del INE es el color rojo, no sé qué cosa, 666, no sé qué sacó. Les digo su paleta de colores para decir cuál es el color exacto del INE, y por tanto cualquier otro color lo puede usar cualquier persona. En fin. Había durante la concentración política de este domingo en favor de Xochitl Gálvez, uno de los oradores fue Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes del PRD, y él señalando directamente a Guadalupe Tadei, diciendo que se ponga a la altura de sus circunstancias, no las circunstancias del país, sino de las circunstancias de esa derecha que se autodenomina defensor de la democracia y autodefensor, o se autodenomina defensor del INE, cuando no hace falta defender a instituciones como el INE, que efectivamente son sólidas y efectivamente permiten y garantizan los procesos electorales, en donde se garantiza entonces que los candidatas tengan sus espacios de expresión política, como la que tuvieron en el domingo, como la que tuvieron durante el debate, y a fin de cuentas para todos parejos, digamos. Es decir, el INE no está en peligro, pero estos autodenominados defensores de la democracia dicen que sí, que lo son, defensores del propio INE, y que por eso usan los colores rosa o el color rosa, y que van a seguir usando el color rosa porque se les pega la gana. A fin de cuentas es lo que le respondieron a Guadalupe Tadei. Guadalupe Tadei, les digo que de perfil moderado, modesto, ya no insistió más en la discusión, y vamos a seguir viendo esto, que de aquí en estos últimos días de campañas electorales, seguramente esta María Rosa se va a seguir llamando así, María Rosa, pero a fin de cuentas es un proceso, es un producto de este proceso político. Lo que viene para este 2 de junio, por lo que veo, lo que alcanzo a ver de lo que viene para este 2 de junio, es que Claudia X González va a seguir apoyando a Xochitl Gálvez a través de esto que le llama María Rosa, a través de esto que él denomina sociedad civil, y sociedad civil es aquella que encaja para él es aquella sociedad que encaja en sus fines político-electorales. En esto también alcanzamos a ver, no dejemos de ver más bien que votar por este proyecto al cual están respaldando personajes como Claudia X González es votar a fin de cuentas por Alito Moreno, y si lo quieren ver de senador Alito Moreno, pues entonces no duden en votar por esta opción de Xochitl Gálvez. Si quieren ver a Marco Cortés como senador también, no duden en votar también por ellos. A fin de cuentas, la emisión del voto es lo que representa. La emisión del voto por la derecha está representando que Alito Moreno va a seguir con fuero político. Y esto del fuero político es que, pese a las fechorías que se le han sacado a la luz pública, pues va a quedar intacto para que no lo toque
o no lo pueden arrestar, pese al el número de denuncias que puede haber en contra de él, que no se le pueda detener en dado momento. También por otro lado vemos cómo es que Alito Moreno ha hecho no una campaña a favor de Xóchitl Gálvez, sino una campaña de sí mismo. Está desarrollando una campaña de sí mismo, de su propia imagen. Cuando le dijo a Álvarez Maínez que declinara y él era capaz de renunciar a su candidatura plurinominal, es decir, que va a llegar como sea, a fin de cuentas tiene garantizado llegar a un cargo de senador porque no necesita que voten por él, va a depender del número de votos que tenga su partido político, que alcance su partido político, y él va a ser a fin de cuentas senador de la República. Y cuando le dice voy a renunciar, en principio sabe que eso no es posible, ya los tiempos electorales no se lo dan, pero además como si la negociación clave para que decline Álvarez Maínez sea que renuncie Alito Moreno, bueno, no es así de fácil de negociar, ¿no? Si de verdad si se entraran a negociar entre Movimiento Ciudadano y esta alianza PAN, PRI, PRD para que Álvarez Maínez decline en favor de Xóchitl Gálvez, sería mucho más lo que habría que negociarse. Precisamente los puntos, los cargos, la senaduría, diputados, incluso alguna gubernatura, lo que se sabe a fin de cuentas. Y lo que se sabe a fin de cuentas, gracias a que personajes como Marco Cortés tuvieron el detalle de hacer público lo que negociaron en Coahuila, por ejemplo, y lo que negociaron, que ustedes recordarán, estaba escrito en un papel, en una hoja de papel, la pluma, y ahí mismo en ese documento decía que la presidencia, se estaba negociando en ese momento que la presidencia era para el PAN, y el PAN, sabíamos todos que iba a colocar a Xóchitl Gálvez como candidata. Es decir, un punto más, una muestra más de que Xóchitl Gálvez no es una candidata ciudadana, es política, está bien. Y a fin de cuentas lo que estamos viendo es simplemente estrategia política de llamarle candidata ciudadana, o que se autodenomine como candidata ciudadana, como lo ha hecho una y otra vez. Finalmente porque no puede estar presumiendo de que es candidata de Alito Moreno, o que es candidata de Marco Cortés, o que es candidata de lo que queda del PRD. Llama la atención entonces que Alito Moreno está haciendo un marketing de sí mismo. Nunca era su intención declinar, con tal de que Álvarez Maínez declinara. Al mismo tiempo, por la presidencia de la República, nunca era su intención de Alito Moreno, era una bravuconada. Como bravuconada es que diga que si le faltan huevos a Álvarez Maínez, que él se los presta. Digo, también es una expresión que lo pinta de cuerpo entero, un machista de primera. Se le acusó, entre tantas acusaciones que se le hicieron durante el año pasado y el antepasado a Alito Moreno, es que tiene en su poder fotografías de diferentes compañeras, fotografías comprometedoras para ellas, claro. No deja de apuntalar precisamente que se trata de un personaje que hace alarde de su machismo, se siente complacido con ello, siente que eso es lo que le da fuerza a su figura política, y lo presume. No solo lo siente, sino que además lo presume, se presume como un vil patán machista. Y bueno, a fin de cuentas volvamos al punto. Quieren que Alito Moreno siga con sus bravuconadas desde el Senado de la República, entonces no duden en votar por su alianza. Llama la atención entonces que hace una retórica, pero para vender su propia imagen, una imagen de sí mismo. Y desde este momento entonces nos hace pensar que ya se está vislumbrando como el líder de la bancada del de senadores priistas en la Cámara de Senadores, que va a estar liderando precisamente la oposición que venga una vez que terminen las elecciones. Una vez terminadas las elecciones, una vez resueltos las elecciones plurinominales, donde él tiene una asegurada, él ya se ve no solo como un senador más, sino como un líder de oposición importante en ello. Así que pues seguiremos con estos expresiones, estas manifestaciones machistas que él tiene, y para quien lo disfruta pues lo tendrán para que lo sigan disfrutando de su machismo a fin de cuentas, y de su
cinismo que tiene a fin de cuentas este señor, a partir de su arrogancia que le caracteriza. Respecto al debate mismo, fíjense que por lo que veo, Xóchitl Gálvez tenía armado una estrategia, o su equipo de campaña tenía como que armado una estrategia en donde se imaginaron que por la mañana iban a tener una concentración importante, y efectivamente fue importante, ya lo han hecho. Esa es una parte destacable de este proceso electoral, de este último proceso electoral. Se mostró que la derecha también puede organizarse y salir a las calles, tomar las calles y manifestarse de manera importante, llenar el Zócalo. Eso a fin de cuentas muestra fuerza, y eso es algo que hay que reconocerles, que finalmente salieron a las calles y mostraron fuerza, y seguramente esto los motivará a que en adelante, durante procesos electorales y fuera de procesos electorales, cuando decidan hacerlo, van a salir a manifestarse, y lo harán con fuerza. Eso hay que reconocerlo. Bueno, para este asunto del debate dijeron, bueno, por la mañana vamos a tener una concentración política para apuntalar a Xóchitl Gálvez, diciendo que la marea rosa, que la sociedad civil apoya a Xóchitl Gálvez. Y por la noche vamos a tener entonces a Xóchitl Gálvez en el debate, y la vamos a tener apuntalada muy fuerte. Y luego ya al día siguiente va a haber un manifiesto de 200 intelectuales a favor de Xóchitl Gálvez. Sonaba muy padre en su cabeza, suena muy bien en la idea, pero resulta que Xóchitl Gálvez como candidata, la verdad es que yo creo que ya está ya sin ningún ánimo, en cuestión de ánimo personal, ya no tiene ninguna motivación para exhibirse públicamente, porque una vez más se vio mal, digamos, en el debate. Desde luego estos mismos intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez han hablado maravillas de ella, han hablado de que se vio fuerte durante el debate, segura, en fin, pero se vio mal en todos los sentidos. Se vio mal desde luego en que su participación en el debate fue puro ataque, muchas cosas desde mi punto de vista mentiras. Para mí prácticamente todos son mentiras, cada quien juzgará. Y Claudia Sheinbaum sabía que Xóchitl Gálvez iba a llegar con una serie, con un sinfín de calumnias, e hizo lo correcto. Prefirió no contestar, porque ¿cómo contestas a tanta calumnia? Tendrían que estar contestando de uno por uno, y ahí se le acabaría el tiempo a Claudia Sheinbaum. En tratar de contestar mentira tras mentira, pues es imposible. Xóchitl Gálvez además llamó la atención, y eso lo han dicho algunos analistas que han seguido también los debates. Xóchitl Gálvez llamó la atención que no fijaba la vista hacia la cámara, o no fijaba la vista hacia Claudia Sheinbaum cuando le estaba diciendo, se supone que sus verdades. Xóchitl Gálvez, al momento de estar leyendo su discurso, o al momento de estar externando su punto de vista, no estaba ni mirando a la cámara ni mirando a Claudia Sheinbaum. Tenía una mirada fija hacia un punto que hizo pensar que estaba leyendo en primer lugar. Seguramente no estaba leyendo, porque aparentemente el formato del INE de este debate es que los candidatos no lean, pero sí queda entonces la impresión de que le estaban dictando a través de un chícharo, como se puede decir, que le estaban dictando, le estaban indicando lo que tenía que decir palabra a palabra en ese momento, y por poner atención a lo que le estaban dictando a distancia, digamos, pues perdía la atención en la cámara, o perdía la atención en el foro donde estaba, y perdía la mirada, y entonces ni tenía contacto visual con el público, a fin de cuentas, al que se supone se está dirigiendo. El público somos todos nosotros, todos los ciudadanos que queremos escucharlas en ese momento y escucharlo para ver por quién nos declinamos para el voto. No estaba generando ese contacto visual, su mirada estaba perdida hacia otro punto, y eso fue muy extraño. Esto me hace pensar que a fin de cuentas nuevamente se equivoca el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, como se equivocan con varios candidatos, en donde les atiborran de recomendaciones, consideraciones de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que cuidar, las posturas,
Y lo que provocan es que la persona que está en el debate pues se ponga nerviosa o no se concentre al 100 de lo que tiene que decir. La verdad es que también voy a coincidir con lo que dicen algunos analistas. Xóchitl Gálvez pudo haberlo hecho mejor si hubiera sido más ella misma, si hubiera sido más libre. No le basta que le dicten nada para decir las mismas cosas que ha dicho una y otra vez durante toda la campaña, se las sabe ya de memoria y no hacía falta entonces que se las dictaran de palabra por palabra. Lo que provocó entonces es que tuvimos una candidata que no hizo contacto visual con la teleaudiencia, y eso es importante a fin de cuentas. Es importante para los ciudadanos ver que lo que está diciendo la persona que está hablando pues lo diga de manera natural, lo diga convencida de lo que está diciendo, en este caso de Xóchitl Gálvez, pero no al tener una mirada perdida. Fue claro que algo estaba pasando, o que le estaban dictando o que lo estaba leyendo, una de esas dos, pero no estaba concentrada, y si no está concentrada es que no está segura de lo que está diciendo a fin de cuentas. Pero en este caso la culpa seguramente la tiene su equipo de campaña, de que la atiborra de cosas que tiene que decir y no lo hace. Aún así, lo que vino el punto siguiente. El punto siguiente era que al día siguiente iba a salir un desplegado de los principales intelectuales del país. Eran principales intelectuales hasta que terminó el régimen gobernado por la derecha de este país. Esos intelectuales orgánicos de siempre, Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Federico Reyes Heroles, en fin, un sinfín de personajes que siempre han estado a favor de la derecha, siempre han hablado a favor de los gobiernos de derecha, y ahora han sido desplazados por otro tipo de comunicación. Ahora los jóvenes, la gente, pero especialmente los jóvenes, se comunican por otras vías. Ahora son otros los influencers los que motivan algún mensaje más atractivo para los jóvenes, y ya no son estos viejos señores líderes orgánicos. Y bueno, aún así emitieron su desplegado diciendo que lo mejor es votar por Xóchitl Gálvez. ¿Es válido? Sí, yo creo que es válido, pero también es bueno, más bien, no un pero, sino también es bueno que finalmente se quiten las máscaras y que se evidencien como personas que son seguidoras de Xóchitl Gálvez. Y les digo, toda esta lógica, todo este equipo de campaña que se imaginaba que todo iba a salir perfecto en estos días para Xóchitl Gálvez, con la concentración del domingo, con el debate y con el manifiesto del día siguiente, sonaba muy bien, pero resulta que no. La verdad es que en cuanto a personalidad, Xóchitl Gálvez se vio mal, yo diría, durante el debate, y además su comunicación, lo que comunicó, fue mal calificado a fin de cuentas. Aquí traigo una gráfica de 7 encuestadoras, que en este momento no es que hayan hecho una encuesta de por quién va a votar, sino un sondeo. Un sondeo es una técnica más sencilla para preguntar a fin de cuentas quién ganó el debate. De estas 7 casas encuestadoras, 6 dan como ganadora a Claudia Sheinbaum y solo una dan como ganadora a Xóchitl Gálvez. ¿Y quién creen? Massive Caller, del que ya hablamos en un programa anterior. Massive Caller, que ha dicho que Xóchitl Gálvez ya le está ganando en preferencia electoral a Claudia Sheinbaum. Bueno, desde luego es de esperarse que iba a decir que ahora fue Xóchitl Gálvez quien ganó el debate. Y no, el resto de las 6 casas encuestadoras le dan un amplio margen de que haya ganado el debate. No me quisiera concentrarme mucho en esto porque mi intención no es convencerlos de que ganó Claudia Sheinbaum el debate, pero aquí están los datos, más por darles algunos. Una casa encuestadora dice que 55% de la población consideró que ganó Claudia Sheinbaum, y que Xóchitl Gálvez, las personas que consideran que ganó Xóchitl Gálvez, 32%. Otra más, que la ganó Claudia Sheinbaum, 51%, y que Xóchitl Gálvez, que lo ganó 23%, así lo considera. Y por ahí se van los números, digamos. Pero más allá de esto, me interesa más esta gráfica, estas 3 gráficas, en donde
se les preguntó en redes sociales, yo creo que en esto participaron más los jóvenes, de qué emoción les inspira a cada candidata después del debate. Y esto fue se les preguntó a través de las plataformas de X, la plataforma de Facebook, de TikTok y de YouTube. Y Claudia Sheinbaum, vamos primero con Claudia Sheinbaum. Las sensaciones de confianza y de alegría que generó entre los usuarios de estas redes sociales suman 55%. Confianza y alegría, Claudia Sheinbaum genera 55% de confianza y de alegría. En cambio, Xochitl Gálvez, alegría y confianza suma 20%, está muy lejano. No sé por qué han insistido en esto. También la propia Xochitl Gálvez debería de decir, oigan, esto no me está funcionando, esta guerra sucia, esta guerra negativa o esta campaña negativa no me está funcionando, vamos a olvidarnos de esto. Se empeñó en hacerlo así hasta el final y le está dando 20%. Que ella haya generado entre los usuarios de estas plataformas alegría o confianza solo 20%, a diferencia del 55% que generó Claudia Sheinbaum. Y en esto le ganó, no hemos hablado de Álvarez Maínez, pero en esto le ganó Álvarez Maínez a Xochitl Gálvez, porque él generó confianza y alegría también en 55%. Sale empatado con Claudia Sheinbaum en esta percepción, sale empatado con Claudia, pero le gana también, se la lleva de calle a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez de veras que es una locura que sostenga este tipo de campañas, y tan es una locura que el tercer lugar, pues ya si no fuera porque ya prácticamente acabó la campaña, andaría metiéndole más problemas, y tan la está metiendo en problemas en esta campaña que precisamente vimos cómo es que la alianza PAN, PRI, PRD salió a invitar al Movimiento Ciudadano y a Álvarez Maínez para que declinen por Xochitl Gálvez. Y con estos números, desde luego, Álvarez Maínez le iba a responder, pero además con una carcajada a Xochitl Gálvez, diciéndole que no, que cómo se le ocurre que va a declinar cuando los números le favorecen muy bien a Movimiento Ciudadano. Insisto, lo que ya hemos dicho en otros momentos, no para que gane la presidencia y posiblemente no para que quede en segundo lugar, pero sí para que le dé un número importante de diputaciones y senadurías a su partido político. Habíamos dicho, de hecho, en la ocasión anterior que estuvimos platicando con ustedes, hablábamos de 8% de preferencia electoral de Álvarez Maínez, y ahora está manejando un 13%. Y desde luego se lo está quitando a Claudia Sheinbaum y también a Xochitl Gálvez, le está quitando puntitos a ambos. Aún así Claudia Sheinbaum va muy alto, y quien se mete en problemas de preferencia electoral es Xochitl Gálvez, porque de un 34% o 33% de promedio está bajando a un 30%, y quien crece es precisamente Álvarez Maínez. Ahorita insistimos más en Álvarez Maínez, pero tenemos entonces que toda la campaña, toda la estrategia de Xochitl Gálvez no ha funcionado, y que tenemos en el debate que una vez más se mete a una descalificación frontal, pero además basado en mentiras, calumnias en contra de Claudia Sheinbaum, y que no le funcionan, que no le gusta a la gente. Y aquí se ve precisamente con estos sondeos, se ve que a la gente no le gusta esas campañas negativas, que puede llamar la atención cuando, como a todo el mundo nos llama, alguien se está gritoneando en un debate y nos asomamos a ver qué es lo que están diciendo, pero a fin de cuentas esa es ahora la parte hablando ya de Claudia Sheinbaum, es la parte en la que se vio bien Claudia. Y fíjense que Claudia Sheinbaum desde luego no tuvo concentración política ese mismo domingo del debate, pero sí tuvo una invitación al día siguiente a un programa nacional importante en cuanto a seguidores, Tercer Grado de Televisa. Entonces se vio bien, Claudia Sheinbaum se vio bien en el debate, sin caer en esas provocaciones, mostrando resultados, pero a partir de su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México, es decir, de los 3 candidatos es la que tiene la experiencia para gobernar. Y eso lo aprovechó muy bien, porque lo que sacó durante el debate fue precisamente esas cifras, esos resultados que ha dado en la Ciudad de México,
y lo que le generó a muchas personas, ya vimos 55%, fue una sensación de tranquilidad, de alegría. Podemos estar tranquilos, fue lo que dijo al menos 55 personas entrevistadas. Podemos estar tranquilos porque Claudia Sheinbaum se ve que sabe hacer su papel, sabe gobernar. Entonces le fue bien en el debate en ese sentido, y al día siguiente se entró a la cueva de los lobos o de los osos o de los fieras salvajes de una selva de derecha que le estaban esperando. Bueno, en Televisa hay comunicadores serios como Denis Merker, que estuvo en esa mesa, pero también estuvo este señor Montemayor, y estuvo Leo Zuckerman y otros anti-Cuártate, Sergio Sarmiento también estuvieron por ahí, y la verdad es que lo hizo muy bien. Claudia Sheinbaum lo hizo muy bien, salió muy, digamos, yo diría que hasta sonriente. Esa confianza con la que estabas la hizo hasta sonreír, tanto que la acusan de que es muy seria, la hizo hasta sonreír ante unos interlocutores que estaban con preguntas duras, serias, fuertes, y ella respondió bien. Y lo que transmitió una vez más después del debate fue precisamente esa sensación de tranquilidad, esa tranquilidad que los lectores, los electores necesitan ver en un líder para decir: puedo estar tranquilo de que estoy bien gobernado, y seguramente eso le va a ganar votos. Entonces tenemos dos elementos: el debate, y tenemos la invitación a esa entrevista en la que se vio muy bien, también cuenta el asunto de la personalidad, bien vestida, y ahora sí que bien peinada, con una buena sonrisa, con temple, y se vio, como han dicho algunas personas, como Pigmenio Ibarra, se vio presidencial. La verdad es que sí. Bueno, podemos pensar, ¿qué es eso de presidencial? Muchas personas no consideran que nuestro actual presidente López Obrador sea presidencial. Lo acusan de naco y lo acusan de indio patarrajada, lo han acusado de esas cosas, pero a fin de cuentas lo que tiene que ser una figura presidencial es mostrar esa seriedad, esa serenidad, esa confianza, esa forma de manifestar que conoce de los temas que le están preguntando, porque además Claudia Sheinbaum respondió de todos los temas, no hubo tema que no pudiera responder, estaba dominando los temas, y en ese sentido se vio, como dice Pigmenio Ibarra, se vio presidencial. Le fue muy bien entonces en esta post-debate a Claudia Sheinbaum, y a fin de cuentas creo que eso se va a reflejar en las elecciones de este 2 de junio. También me llama la atención otra cosa, el asunto el papel de los medios de comunicación en este proceso electoral y durante esta última semana. Ya habíamos dicho hace un tiempo, hace un mes, que era inédito que Reforma sacara tan visiblemente que quien va a ganar es Claudia Sheinbaum. No tuvo pudor en hacer pública su encuesta. Lo criticaron, desde luego, la derecha y esta alianza PAN-PRI-PRD, pero en estos momentos dijimos que lo que estaba haciendo Reforma es decir, ok, quien va a ser presidenta del país va a ser Claudia Sheinbaum, y lo mejor es ya ir haciendo las paces con ella como presidente de la República. Y ahora me llama la atención de que se suma un segundo medio, me parece, el Grupo Milenio, el periódico Milenia o el noticiero Milenio. Ellos fueron los primeros que la semana pasada hicieron pública algo que es algo demoledor, diría yo, para esta derecha que se está presumiendo defensora de la democracia, y que publicó lo que ya sabemos. Lo hizo en sus noticieros estelares. Señaló que Norma Piña presionó a los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, los presionó para una reunión, y en esa reunión llegó, ¿quién creen? Alito Moreno. Llegó como invitado sorpresa, y además les dijo a los magistrados que Alito Moreno es mi amigo y es mi aliado. Imagínense nada más. Esta derecha que ha dicho que
que sale a manifestarse en esta marea rosa en defensa de la democracia, en defensa de la Suprema Corte de Justicia, que está en peligro. Y resulta que Norma Piña se reúne con o cita a los magistrados en casa de uno de ellos, y en esa reunión invita a Alito Moreno para que limen asperezas entre ellos, que también está invitado el líder de la campaña de Xochitl Gálvez, Santiago Krill, pero no llegó. Entonces el papel deplorable que está haciendo Norma Piña, a fin de cuentas, ratifica que la Suprema Corte de Justicia requiere una reforma a profundidad, en donde personajes como ella dejen de hacer este tipo de cosas. Pero me llama la atención, poderosamente la atención, que quien lo publica es Milenio. No tuvo que ser un periódico de izquierda, no tuvo que ser un portal de izquierda en favor de Claudia Sheinbaum, sino que fue Milenio, digamos, desde Fuego Amigo fue quien hicieron público esto. Claro que el resto de comunicadores no han dicho ni una palabra al respecto, prefieren no hacer olas, han ignorado prácticamente el tema. Me refiero a estos abajo firmantes de los que acabamos de decir, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, en fin, todos ellos que se reúnen para decir que defienden la democracia, han guardado silencio respecto a esta nota de Milenio. Y también viene este asunto de Milenio, también viene junto con otro punto que me llama la atención, que siempre tratamos de ver los encabezados de los periódicos para saber lo que vamos a comentar en este programa. Milenio, junto con La Jornada, es de los periódicos que yo ubiqué el segundo que publica en primera plana. La Jornada lo dice en primera plana y Milenio también, esto de la orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Me parece entonces que también es un guiño para la Cuarta Transformación, o bien para Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Sería el segundo medio de cobertura nacional de derecha que dice, bueno, pues ya va a ganar Claudia Sheinbaum, lo mejor es que llevemos la fiesta en paz. Y vamos a ver qué pasa con el resto de medios, porque todavía no se ven esos grandes líderes diciendo ya vamos a llevar la fiesta en paz. Con la nueva presidenta de México no se ha visto. Todavía siguen beligerantes, porque siguen en juego precisamente esos puestos de senadurías, diputaciones, gobernaturas y presidentes municipales en varias partes del país. Quieren seguir ganando puntos en favor de la causa de Xochitl Gálvez, aunque Xochitl Gálvez no responda. Quienes están sacando la casta en estas últimas 2 semanas, entonces, son precisamente estos medios de comunicación nacionales que no tiran la toalla, que siguen aliados a esta derecha, que ya no necesariamente a Xochitl Gálvez, que no les funcionó como candidata. Yo creo que están muy arrepentidos de la figura a quien encabezaron como representante para ocupar esa presidencia desde la derecha, y están arrepentidos porque Xochitl Gálvez lleva un tiempo que se ve ya descolocada, digamos, con un perfil, con una personalidad muy lejana de lo que esperaríamos de una persona que quiere ser presidenta de la República. En fin, esto es algunas cosas que hemos querido comentar con ustedes en cuanto al debate y en cuanto al post-debate. Y si me lo permiten, si quisiera hacer mención de esto que les comento, de lo que ha manifestado vamos a decirlo así, el fiscal de la Corte Penal Internacional. No necesariamente la Corte Penal Internacional, porque por procedimiento el fiscal primero hace una recomendación a la misma Corte. La Corte ahora tiene que sesionar 5 de sus miembros para validar, digamos, la recomendación del fiscal y validar entonces si efectivamente emiten la orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu. Pero ya como antecedentes, digamos, tenemos lo que habíamos comentado la vez pasada, que hay una fuerte presión en contra de los integrantes de esta Corte Internacional de Justicia para que no vayan a acusar a Benjamín Netanyahu de genocida, en donde voy a leer aquí un pequeño párrafo de la agencia EFE. La agencia EFE es de Estados Unidos. Dice: ese tribunal internacional con sede en La Haya, en Países Bajos,
ha estado investigando desde 2014 las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares de Israel y desde luego las milicias palestinas o bien Hamas. Y podría, así como hemos dicho, hay que distinguir al Estado de Israel del pueblo de Israel, así también hay que distinguir a los palestinos de Hamas, a fin de cuentas. Uno es, en el caso palestino, una es la población palestina, niños, mujeres, personas asesinadas, y otra cosa es el grupo político que lidera a esta franja de Gaza, y es conocido ahora por Hamas, y que ocupa el poder desde hace un tiempo. Y dice entonces aquí que viene investigando desde 2014 y podría emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros altos funcionarios en su papel que han tenido en la franja de Gaza. Y continúa la nota. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha calificado como vergonzosas e ilegales las órdenes de arresto de funcionarios israelíes que supuestamente prepara la Corte Penal Internacional. Esa nota fue de días antes, y varios legisladores del Partido Republicano trabajan en represalias por la vía legislativa en contra de ese tribunal. En esto también es importante comentar que Estados Unidos ni Israel pertenecen o son miembros de la Corte Penal Internacional, y por eso la desconocen como se les pega la gana. La desconocen, y además con estas tipo de palabras, y además amenazando a los miembros de la Corte Penal Internacional de que si se les ocurría emitir una orden de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu, se las iban a ver con Estados Unidos, y que iban a sufrir cosas como el veto de su visa para entrar a Estados Unidos. En fin, una serie de represalias que seguramente van a tener los miembros de esta corte. Entonces la expectativa de que iba a ser la Corte Penal Internacional, si iban a mantenerse firmes en esta acusación, estaban fuertes, y resulta que sí, que los miembros encabezados por este fiscal Karim Khan se mantuvieron firmes y solicitaron esta orden de arresto. ¿A quién se la solicitan? Insistimos, a la propia Corte Penal Internacional, la cual ahora en un consejo de 5 miembros tiene que validar si emiten esta orden de aprehensión. Esto querría decir que en esta Corte Penal Internacional, si no mal recuerdo, son 124 países miembros, y que donde quiera que vaya Benjamin Netanyahu de estos países, y Alemania por ejemplo es uno de ellos, si Benjamin Netanyahu visita Alemania, Alemania está obligado a arrestar a Benjamin Netanyahu. Y vamos a ver entonces qué decide a fin de cuentas. Ya digamos que este consejo de esta Corte Penal Internacional, pero seguramente va a ir en el mismo sentido. Esta Corte Penal Internacional también emitió una solicitud de orden de arresto en contra del ministro de Defensa de Israel, y desde luego también en contra de 3 líderes de Hamas, el líder general de ellos, el líder militar y el líder político de Hamas. Es decir, los dos han cometido crímenes de guerra, las dos partes, y las dos partes deben de ser detenidas. En el caso de Benjamin Netanyahu, la Corte Penal Internacional lo denuncia por causar hambre a civiles como método de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, causar a propósito gran sufrimiento y exterminio y o asesinato. Es decir, son crímenes muy serios por los cuales debe de ser aprendido. Pero esto, la última palabra todavía no se ha tomado, aunque esperemos que así sea. Esto también se acompaña con otro antecedente importante también de últimos días, que en Naciones Unidas se votó en el Pleno de Naciones Unidas para reconocer a Palestina como un estado más. Es que una cosa es una nación, otra cosa es un estado. Nación podemos entender que es un pueblo que se identifica con ciertos rasgos culturales, como puede ser la lengua, la religión, el territorio que habitan, sus costumbres, usos, costumbres, todo eso junto conforma una nación, la nación mexicana, como me parece que lo hemos dicho. En general se puede decir que habla español o castellano, que en general que es católico, como rasgos generales,
que vienen de un pasado histórico en común, descendientes de aztecas y después de un mestizaje con los españoles, más o menos podemos entender que es la nación. Y el Estado mexicano es el que ya tiene aquella institución que se hace valer a través de instituciones. Y instituciones reconocidas, por ejemplo, por Naciones Unidas, y Naciones Unidas en todo caso le da al Estado mexicano una representación para que ocupe un asiento en los plenos de Naciones Unidas. O es un Estado reconocido por el Fondo Monetario Internacional, donde también tiene un asiento. O bien el Estado mexicano también es un Estado reconocido por la Corte Penal Internacional, y también es miembro entonces México, y también tiene que ocupar un puesto ahí. Bueno, un poquito la diferencia de lo que podemos entender por Estado. Y entonces reconocer a Palestina como un Estado es darle ese derecho, ese reconocimiento de que tenga un lugar en Naciones Unidas, que tenga eventualmente un asiento en Fondo Monetario Internacional, en Banco Mundial o cualquier organismo internacional, y que pueda votar, digamos, ¿no? Pero que además es muy importante que tenga su territorio bien delimitado, un territorio que sea soberano, al cual no anda entrando Israel cuando se le pega la gana, porque por ahora Israel lo ve como una colonia más administrada por precisamente el Estado de Israel. Lo que se votó en estas Naciones Unidas entonces es que Palestina ya tenga ese carácter de Estado, y fue avasallante la votación, porque los que estuvieron a favor, los estados que estuvieron a favor fueron 143 estados, los estados que estuvieron en contra fueron 9, y desde luego en ellos podemos contar a Estados Unidos y a Israel, y hubo solo 25 abstenciones, es decir, la comunidad internacional ya está demandando que los palestinos sean reconocidos como un estado propio, un estado más. Y a fin de cuentas, toda esta presión está yendo hacia que Palestina en dado momento tenga su carácter de estado. Pero también es importante comentarles a ustedes que en decisiones como esta entra en operación un organismo de las propias Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este Consejo de Seguridad hay un grupo más reducido, entre los cuales están Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, y cada uno de ellos, miembros del Consejo de Seguridad, tienen un voto, tienen un poder de veto, digamos. Su voto tiene un poder de veto. Basta con que uno de estos países centrales vote en contra y la medida se echa abajo, así haya 143 países a favor, digamos. Entonces, así haya 143 países a favor de que Palestina sea reconocido como un estado más. En este caso, Estados Unidos utilizó su poder de veto para que no suceda esto. Pero aún así, lo importante es que la presión de la comunidad internacional está porque hay un Estado palestino, a fin de cuentas. Estados Unidos ahora está muy terco y así seguirá, pero la presión aquí, lo importante va a ser la presión internacional para que esto suceda. Los palestinos desde luego quieren su territorio, ahora reconocido, ahora ubicado o denominado Franja de Gaza. Desde luego la comunidad internacional podría llegar a sugerir, oigan, mejor vénganse para acá a este otro territorio y es todo suyo para su Estado-nación. Eso ya lo decidirán los palestinos si lo aceptan o no. Es decir, el Estado se puede conformar en otro territorio, así acordado por las distintas Naciones Unidas desde estos consejos. Y quizá esa sea una de las soluciones, pero por ahora los palestinos reconocen a ese territorio que habitan como territorio suyo, y es lo que quieren, quedarse ahí y reconocidos como Estado. Eso ya lo veremos, pero lo importante es ver cómo es que precisamente la Corte Penal asumió una posición firme para decir que Benjamin Netanyahu ha cometido crímenes de guerra de lesa humanidad y por lo cual debe de ser detenido. Y bueno, amigos, vamos a terminar el programa. Les agradecemos como siempre su asistencia a este programa. Los invitamos como sea que voten o los invitamos a que voten este 2 de junio por la opción que ustedes decidan, pero que salgan a votar. Lo importante es que manifestemos precisamente que vivimos en un país democrático, en un país libre, donde podemos emitir nuestro derecho al voto
y que lo hagan en una jornada de sana convivencia, de paz, de tranquilidad. Generalmente son jornadas así. Las personas vamos a votar a las casillas con las familias, con los amigos, nos acompañamos. Los funcionarios de casilla son nuestros mismos vecinos, ellos mismos cuentan los votos. Así que de verdad que es lo que se ha dicho tantas veces, es una fiesta democrática en el país y esperemos que lo disfruten ese día. Así que pues nada, nos vemos en la siguiente. Les agradezco una vez más, como siempre, a Carla, a Felipe, a Gerardo, que nos permiten comunicarles a ustedes este tipo de puntos de vista. Gracias y nos vemos en la siguiente. Código Libre.